Hoy es la fiesta de la gran María Magdalena y probablemente otros también hablarán sobre ella. Yo trataré de dar mi humilde contribución, quizá más que nada desde el punto de vista como biblista, ¿no? Y, y no sé si ustedes saben o si se ha oído o no se ha oído un poco cómo es que María Magdalena viene considerada una prostituta convertida, ¿verdad? Vayamos al punto, ¿no? Eh, Probablemente la mayoría de la gente piensa un poco así. Y efectivamente, el Papa Gregorio Magno, tremendo papa, que además de ser un gran estudioso, ayudó muchísimo en Roma cuando las invasiones de los bárbaros, se volvió administrador de la ciudad, para lo cual ya estaba preparado antes de incluso ser ordenado diácono y papa después, ¿no? Alimentando a la gente, sirviendo a los pobres. En un sermón en el año 591, bastante tarde, más o menos dio su sello papal, vamos a decir, no es enseñanza infalible, pero más o menos repitió lo que la gente pensaba y vamos a trazar un poco el camino ese de cómo se volvió prostituta María Magdalena, ¿no? Aquí los que vean esto en video, pues tengo la imagen de cuando Jesús se le aparece a María Magdalena en el Evangelio de Juan, que ella cree que es el jardinero, y él cuando dice su nombre, María, ella le dice Raboni, mi maestro, rabí, ¿no? Pero aquí les muestro también otra de la iconografía, cómo representamos, o sea, ha representado a María Magdalena en la historia, un poco desvestida, como que si era prostituta debería de estar un poco desvestida, vestida nada más con los cabellos, etcétera, ¿no? Pero es una gran figura en los evangelios, ¿eh? Se llama en la tradición también el apóstol de los apóstoles, apóstol quizá de los apóstoles, porque es la que en verdad comienza a anunciar que Jesús resucitó. En el Evangelio de Lucas hablan de mujeres, no las nombra mucho Lucas por alguna razón, mujeres que le habían seguido desde Galilea en la crucifixión de Jesús. Después, algunas mujeres van al sepulcro y finalmente dice que las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana y María la de Santiago. Después, pero en el Evangelio de Marcos, que probablemente es el primero, ¿verdad? Ahí sí, claramente en el capítulo 16 dice que cuando había pasado el sábado, en que los judíos no trabajaban, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle, ¿no? Así que ahí tenemos. Y después en lo que llaman el final más largo de Marcos, dice Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de la semana, y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los demás, a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ahí tenemos ya el texto casi principal de María como apóstol de los apóstoles, ¿no? Que también el Evangelio de Juan, María Magdalena es la única que se nombra. El primer día de la semana va al sepulcro, eh, eh,
donde había estado puesto Jesús, y entonces descubre que está vacío y se lo dice a Pedro y al otro discípulo, y entonces ellos van también a comprobar, y después ella se queda en el sepulcro llorando, que es lo que veímos en la otra, y voy a mostrar otra más de Jesús en un jardín, ¿no? Como jardinero. Ella se cree que Jesús es el jardinero, que sí es el jardinero, porque es el nuevo Adán cuidando el jardín de Dios, ¿no? A Adán lo ponen en Génesis como jardinero, ¿no? A cargo del jardín. Y entonces el nuevo Adán le dice, mujer, ¿por qué lloras? Ella dice que se han llevado a mi Señor. Y Jesús le dice María. Ella se vuelve y le dice en hebreo Rabuní, que quiere decir maestro. Y viene el famoso ese, no me toques o no me agarres, no me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y dile, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Así que Jesús es el que encarga a María Magdalena a anunciarle a los discípulos, el Evangelio de Juan se llaman discípulos, y le dijo a los discípulos que había visto al Señor y que había dicho estas palabras. Así que ella es la apóstol, la enviada oficialmente a los apóstoles. Entonces vamos a ver un poquito el desarrollo de esta tradición de prostituta, porque como biblista me interesa dar un ejemplo de cómo las cosas funcionan un poco en la Biblia y en la tradición que después la gente, e incluso durante la historia, la gente trata de identificar a todo el mundo y reducir un poco la historia a cosas más sencillas o a cosas más llamativas, como una prostituta, etcétera. Y en verdad yo creo que como respeto a la Biblia y a la verdad, habría que examinar y leer los textos. Una de las cosas que yo espero lograr con estas humildes pláticas es despertar en los que no lo tienen, que lamentablemente a veces son la mayoría de los católicos, un amor por la Biblia, por la lectura bíblica, un gran alimento, especialmente en estos días, en todo tiempo, pero en estos días que no podemos quizá ir a la iglesia o a comulgar. Por ejemplo, yo no he ido en bastante tiempo. Pues nos alimentamos del altar y de la mesa de la palabra de Dios, dice la tradición de la iglesia, también recogida en Vaticano II, en Dei Verbum, ¿no? La constitución sobre la revelación. Eso viene de San Jerónimo, nos alimentamos de las dos cosas. Pero lo que sucede con María Magdalena es lo siguiente. Ella aparece nombrada en Lucas, capítulo 8, como vamos a decir, la principal de unas mujeres que seguían a Jesús, a los dos y a los 12, y algunas mujeres dice que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. Así que eran mujeres que Jesús había curado o exorcizados y tenían estos demonios, que a veces tenemos nosotros demonios también. Y él nombra primero a María llamada Magdalena. Magdala era un pueblo galileo, es un pueblo de pesca, de la que habían sacado 7 demonios. Incluso dice habían sacado. Habría que ver un poco quizá el texto original, pero es en plural, ¿no? Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Así que lo que sabemos del problema que tuvo María Magdalena no es que era una pecadora o una prostituta, sino que había tenido 7 demonios. Podemos quizá decir que estaba bastante loca,
o bastante atormentada por quién sabe qué serie de problemas o poseída por los demonios, ¿no? Y después tiene este rol al pie de la cruz, ¿verdad? Mateo y Marcos la mencionan. Veamos a Marcos. Eh, Marcos está al pie de la cruz, en Mateo también, es de las mujeres que están al pie de la cruz con la madre de Jesús. Veamos un poco a Mateo en la cruz. Había también allí muchas mujeres mirando desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Así que ella tiene una muy leal estar al pie de la cruz, o no al pie de la cruz, pero lo más cerca que podía estar, a lo mejor, según permitieran los soldados romanos. ¿De dónde viene la prostituta esta entonces? Pues ya les leí el capítulo 8 de Lucas, que nombra a las mujeres que seguían a Jesús, que él había o habían sido curadas y le servían con sus bienes. Pero en el capítulo 7, el capítulo justo anterior al 8, en que por primera vez nombra a María Magdalena, está la famosa escena de Jesús en casa de un fariseo llamado Simón. Y cuando entra a la casa de este fariseo un poco sospechoso, el fariseo no lo atiende con todas las cortesías de la época, no le lava los pies, etcétera, no le da un beso. Y entonces se aparece una cosa rara, ¿no? Una mujer que dice que era una pecadora en la ciudad. La Biblia de Jerusalén dice pecadora pública. Bueno, de ahí a prostituta hay que dar unos cuantos pasos que no sé si están garantizados, ¿verdad? Pudiera haber sido una pecadora por cuestiones de dinero o quizá de adulterio. Un poco de sexismo, me parece a mí pensar que los pecados de las mujeres todos son sexuales, pero la cosa no la aclaran, no dicen que era prostituta, solo que era conocida como una pecadora, igual que Jesús se reunía a comer con pecadores y publicanos, casi siempre son las dos cosas juntas. Y el publicano era mal visto, no por cosas sexuales necesariamente, sino por quizá cobrar demasiados impuestos, ser deshonesto con el dinero, etc. Y esta mujer es la famosa que se pone a llorar sobre los pies de Jesús, derramando sus lágrimas y secándolos con sus cabellos. Y entonces, es una manera tan enorme de mostrar arrepentimiento y amor. Y Jesús dice que al que más se le perdona, más ama. Y que Simón se ha portado como alguien que no ama. Se compara a esta pecadora pública, que no sabemos el nombre, con Simón el fariseo, que muy correcto a lo mejor, pero muy frío y poco abrazador de quién es Jesús, ¿no? Entonces, a partir de, o no a partir, pero teniendo en cuenta esta escena, después tenemos una mujer que unge a Jesús en Marcos, que no tiene nombre, lo unge con este famoso alabastro de nardo, etcétera, una jarra muy cara, una unción muy, muy cara. Y Mateo lo sigue. Lucas no lo tiene, ya tuvo una escena de algo parecido, ¿no? Ungir a Jesús, pero con lágrimas, ¿no? Y después en Juan ponen la escena en casa de Lázaro, que tiene dos hermanas, Marta y María, y es precisamente, se le da el nombre a María, se le da el papel a María de ser la que toma este perfume tan caro, que después protesta Judas, ¿verdad?
los demás evangelios no se saben quién protesta, y es María la que unge a Jesús con pero no es María Magdalena, sino es la hermana de Lázaro. Después habrá gente que dirá son toda la misma María Magdalena, prostituta, que después lo ungió, tanto con lágrimas como con perfume. Bueno, eso sería juntar demasiadas cosas, ¿no? Con eso ya tenemos que parar.